la Govinda Mandir y vamos a tener nuestra clase de Srimad Bhagavatam, esta clase matutina para todos los devotos que nos siguen. Se leyó el número 1, hay el 2, ¿verdad? El 3. Ahora toca el texto 3, que se llama, del canto cuarto, capítulo 1, que se llama El árbol genealógico de los hijos de Manu. Bueno, Narayana Namaskritya Naranchaiva Narotaman Devi Swarasatim Vyasam Tatoyayang Udiraye Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, dice así. Prayapati si Bhagavan Ruchatasya Yinayat Maitunam Brahma Bharvati Paramena Samadina. Traducción. Ruchi, que era un brahmana cualificado, muy poderoso y había sido designado como uno de los progenitores de las entidades vivientes. Engendró a su esposa, en su esposa Kuti, un hijo y una hija. Traducción, voy a leer yo otra vez. Ruchi, que era un brahmana cualificado muy poderoso y había sido designado como uno de los progenitores de las entidades vivientes, engendró en su esposa Kuti un hijo y una hija. Significado de Srila Prabhupada. La palabra Brahma Varshasvi es muy significativa. Ruchi era un brahmana y ejecutó los deberes brahmínicos muy estrictamente, como se afirma en el Bhagavad Gita. Las cualidades brahmínicas son el control de los sentidos, el control de la mente, la limpieza externa e interna, el cultivo del conocimiento espiritual y material, la sencillez, la veracidad, la fe en la suprema personalidad de Dios, etc. Son muchas las cualidades que se denotan en una personalidad brahmínica, y podemos entender que Ruchi siguió estrictamente todos esos principios brahmínicos. Por eso habla de él especialmente como Brahmana Varshasvi. El lenguaje védico, al que nace de padre brahmana pero no actúa como tal, se le califica como Brahma Bandhu y se le equipara a los Shudras y a las mujeres. El Bhagavata nos informa de que Vyasadeva compiló el Mahabharata especialmente para Stri Shudra Brahma Bandhu. Stri significa mujeres, Shudra se refiere a la clase más baja de la ciudad humana civilizada, y Brahma Bandhu es aquel que ha nacido en familia de brahmanas, pero que no es cuidadoso en seguir las reglas y regulaciones. De estas tres clases en conjunto se dice que son poco inteligentes, no tienen acceso al estudio de los Vedas, destinados especialmente a personas que hayan adquirido las cualidades brahmínicas. Esta restricción no se basa en ningún prejuicio sectario, sino en las cualidades. Sin haber adquirido las cualidades brahmínicas, nadie puede entender las escrituras védicas. Por eso es lamentable que personas sin cualidades brahmínicas, que nunca han sido educadas bajo la guía de un maestro espiritual genuino, a pesar de todo lo comenten las escrituras védicas como el Bhagavatam y los Puranas, pues tales personas no pueden ofrecer el verdadero mensaje que de estas obras encierran. Se considera a Ruchi un perfecto brahmana, porque así se califica de brahmana varnasvi, aquel que goza de todas las potencias de su fuerza brahmínica. Om Ayanati Mirandasya Yananyana Salakaya Chakchuru Militan Yena Tasmai Sigurave Namaha. Si Chaitanya Manovistan Estapitan Yena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Yaya Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadahar Sivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nukan karoti vachalam pangulan gayante grinja kripatan aham bande siguru dinataninam. Bueno, entonces es muy bonito este verso. Como ya explicamos, los versos del Srimad Bhagavatam tienen ilimitados, dijo el Señor Chaitanya, significados. Hay tanto conocimiento en cada verso. Pero aquí específicamente se habla de cómo Ruchi era un brahmana por facto de actividades.
Y cuando una persona, aunque nace en una familia brahmana, incluso que haya pasado sanskaras, pero no actúa como brahmana, esa persona se le llama brahmavanda, ya, simplemente, y no. En el noveno capítulo del Néctar de Devoción, cuando en el principio cuando pruebas que respaldan los principios devocionales sobre tocar la deidad, ahí dice Srila Prabhupada en esa parte que en época de Gandhi, el movimiento de Gandhi, del Swaraj, él quería en el nombre de quitar el casteísmo, que era también fue muy criticado por Chaitanya, y todos los acharyas Vaishnava lo discriminaron ese sistema como algo negativo, o sea, separaron como algo no propio, que influyó, que se pervirtió, se distorsionó del Varnashram original. Gandhi, él decía que las clases hariyanas, que le llama los hijos de Dios, la gente de Dios, que era gente muy marginada, o Dalit se le llama, que gente que vive con muchas cosas así, suciedades, hacen cosas muy sucias, trabajan en los basureros, son gente así que no es muy limpia, que no se baña, que no sigue las reglas, ¿verdad? Y comen carne, toman vino, cosas así, que son gente así, que esas personas no se les permite entrar a los templos, Gandhi quería que se les permitiera incluso tocar las deidades, adorar las deidades, así como. Entonces Gandhi quería hacer eso, poniéndole Hariyanas, hijos de Dios, también son hijos de Dios, tienen derechos, ¿no? Pero Prabhupada comenta ahí, claro, basado en Rupa Goswami, Néctar de Devoción, el estudio resumido del Bhakti Rasamrita Sindhu, dice que no, que solo las personas, que una persona, aunque sea nacida en una condición así no elevada, se tiene que reformar siguiendo todos los procesos del Bhakti, las reglas y los principios regulativos del Bhakti, todas las reglas y regulaciones. Si esa persona sigue las reglas y regulaciones y recibe la segunda iniciación, ¿cómo se llama? El cordón sagrado, ¿sí? El cordón sagrado o el mantra Gayatri en caso de las damas, y sigue las reglas y regulaciones, ya es un Brahma, es cualificado y se cualifica para poder tocar la deidad. Pero si no sigue las reglas y regulaciones y los principios regulativos, no es un Brahma. Es una persona que vuelve a ser la misma persona caída que antes. ¿Sí? Los 4 principios, aparte de las reglas y regulaciones. Claro que a veces por la emergencia que vive el movimiento, ¿verdad? Que se llama los dharmas de emergencia, es el 7º canto, se da brahmana a cualquier persona, segunda iniciación, aunque la segunda, el cordón sagrado nada más es para brahmanas, es también para vaishyas, kshatriyas, ¿sí? Solo shudras no toman esa iniciación. Entonces, personas así para que puedan adorar a la deidad, y así, ¿verdad? Y luego le damos así, o lo recomendamos para esa iniciación, y estas personas no, ¿cómo se llama? No luego abandonan y siguen otra vez sus malos hábitos, que es una gran mayoría de las personas que Prabhupada inició, digamos que dicen que 2000 son las últimas cifras que han mandado los estudios que hace el GBC. Hay una minoría que realmente sigue así las reglas y regulaciones, la gran mayoría sí, porque es Kali Yuga, una era muy difícil, ¿no? Y eso ya por sí, más de una sociedad que me le echa, una sociedad brahmínica, e incluso en India, gente que Prabhupada inició, no está siguiendo el back de India mismo, y así. Bueno, esto es un tema muy interesante porque yo leí, quiero hablar un punto aquí, aprovechar, podemos relacionar muy bien un tema que hace unos días mi maestro espiritual me mandó, Prabhu Chandrasekhar, un comentario, un análisis, una reflexión que hizo mi maestro espiritual, su divina gracia Srila Hridanda Maharaj Acharya, sobre el estatus ontológico de Srila Prabhupada, o sea, el estatus dentro de la categoría en la realidad de Srila Prabhupada, y epistemológico, o sea, hablando de los límites que Prabhupada estableció, hasta dónde llega su autoridad de conocimiento. Entonces, digo nada más porque mi guru ha sido de las personas que lo ha expresado en algunas clases este tema, pero quisiera aclarar a todos, y ahí en eso puse un documento donde vienen todas las referencias de eso. Este no es un tema reciente ni nada de eso, no, este tema ya venía desde antes del 2000, digamos, cocinándose en el círculo del GBC y los devotos discípulos de Prabhupada, porque por lo tanto el GBC nombró un comité que se llama el Comité de Hermenéutica y Epistemología, donde está alrededor de 10 devotos, de los que se destacan Badri Narayan Oraswamy antes Das,
está Checha Das, que es devoto de GBC, también de GBC, Checha Das, que es un abogado, es un devoto discípulo de Prabhupada muy brillante. Varios Buriyans, varios, son muchos, entre ellos también devotos que son eruditos como Dutta Karma, que es científico del movimiento, varios, no me acuerdo cuántos, Bhakti Vidyabhushan Swami, todos ellos, no nada más mi guru. Y mi guru es una voz entre más de 10 personas allí, que no es la voz predominante. Y en un documento que sacaron, mandaron a Prabhu Dutta Karma y lo redactó conjunto de la opinión de todos ellos. Mi guru fue una sola opinión. Ahí vienen preguntas que el GBC general le hizo a este grupo para que ellos investigaran todo eso. Y una de las preguntas, hay varias, y luego le voy a leer, para que lean, lo voy a leer punto por punto, cita de Prabhupada tras cita. No es que es una cosa, porque hay gente, bueno, que vamos a hablar de esto, porque hay gente en el movimiento desinformada y que le gusta desinformar, aun cuando mi guru era como el ejemplo de la ultraortodoxia, que siempre con su varios sanyas, blasfemando, insultando, irreverentemente, haciendo irreverencias, sacrilegios, hablando contra él y contra todas las figuras de autoridad, porque ya es un problema diferente, ya es problema contra la figura de autoridad, es otro rollo. Siempre ha habido gente, hay páginas de gente así odiosa, y su vida no creo que sea el mejor estándar, pero, y aunque fuera, eso no es la etiqueta, pero no vamos a hablar de estas personas tanto, vamos a hablar de esto. Resulta que el GBC y todos los devotos discípulos de Prabhupada, a lo largo del movimiento ha habido varios puntos, como lo documenta Srila Bhaktitirtha en un primero libro del Guerrero Espiritual, el segundo, habla, uno de sus libros, habla muy bien que una tentativa ya en los 90, no estoy hablando ahorita, ¿verdad?, que mi guru GBC, pero la tentativa era general, de que querían incluso editar algún, y mi guru no estuvo de acuerdo, se los digo desde ahorita porque yo lo escuché, yo lo he servido muchas veces a él. Él no estuvo de acuerdo, que querían quitar a los libros que salían a vender a la calle de Bhagavatam, quitar estas partes que dicen que las mujeres son menos inteligentes. No era una cuestión de mi guru, era una cuestión que mucha preocupación que tenían GBCs, dado que también hay países como Canadá, que hable algo así contra las ideologías de género, los movimientos estos, que son producto, que son, digamos, la carne, la lanza de guerra o la carne de cañón de los grupos del marxismo cultural, y manejados por grandes grupos empresarios que van pro aborto, y todo es un rollo, una cadenita de cosas así. Bueno, entonces resulta que ahí es peligroso vender un libro que hable así, ¿no? Y con grupos que pueden hacer grandes daños, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Católica en la Feria del Libro, parece que fue la última, recibió un ataque de esos grupos que llegó y destruyó su estante. No sé si Prabhu Aravinda y Prabhu Nisinha Kripa, que estaban en esa feria de libros, no sé si vieron esa situación, pero que llegaron y son impunes a los ataques, así como pasó con México, ¿no? El Templo de México, ataques, y no hay ¿cómo se llama? No hay quien defienda, aunque dice que la policía, digo, que quería meter una guardia de personal femenino ahí, otra carne de cañón ahí para que recibiera, pobrecitas mujeres que las ponen a recibir a insultos, pintura, y no pueden hacer nada, ¿no? Es terrible eso, se me hace inhumano. Yo creo que lo correcto es poner orden, lo que es el deber de un gobierno, con el debido respeto, ¿no? Mi tío está en el gobierno, le voy a comentar eso a mi tío, que sí, que pongan orden. Eso no puede ser, esa gente no puede ser destrucción de bienes, de patrimonios nacionales, de templos, de gente, de policía, respeto a la autoridad. O sea, eso es anarquismo puro, gente, igual como la gente blasfema que tenemos, que se dice ser devota y que blasfema, ¿no? Pero bueno, yo no quiero hablar mucho de gente, no quiero contaminar el éter con esas personas, pero sí el asunto es ¿no? Que se tocaron esos temas, y mi gurú, no, decía que se debe poner puntas a pie de página explicando lo que es un estudio crítico. Bueno, independientemente de esto, y también aprovecho para decir esto, ¿no? Y hay una declaración oficial del GBC, está en página, no es acá, que, por ejemplo, cuando mi gurú hizo el ensayo de la teología moral Vaishnava y la homosexualidad, él es una voz entre muchas que venían ya atrás, que tocaron ese tema. Mismo Srila Bhaktitirtha, de los primeros que en sus libros lo dice, y en varias ofrendas a Prabhupada lo dice, que, o sea, de extender nuestra misericordia por allí. Yo no voy a juzgar a Santidad Bhaktitirtha, pues es un devoto tan santo y tan puro. Son cosas que yo, honestamente, viendo las historias de Prabhupada y viendo lo que la ciencia ha comprobado ya, lo que dicen las escrituras, pues sí, o sea, yo todavía no entiendo eso, ¿verdad? Más que la verdad. Pero yo sí he hecho estudios científicos de eso, que Prabhupada tenía razón, su postura de Prabhupada es muy correcta.
y se tiene que hacer una cosa muy científica y balanceada para no ni crear caos con esos grupos que son muy fuertes, incluso a nivel político en ciertos países, pero también no podemos permitir que eso se normalice en una sociedad sagrada religiosa, como pasa, por ejemplo, en Canadá, que hasta en templos hindúes hacen bodas de ese tipo, muy respetables dentro del mundo de los, digo, los matrimonios civiles, todo eso, pues son derechos civiles muy bien ganados, sin duda, allá en el mundo civil, pero ya meterse al mundo del Dharma, de la religión, se tiene que seguir el Dharma. Y hay pruebas científicas que lo que Prabhupada dijo es muy correcto sobre eso, hay muchas citas. Hemos trabajado un año o más de un año en eso y hemos presentado incluso a todos, a la mayor parte de los líderes le he presentado, y yo estoy abierto a una refutación chástica y científica de lo que yo dije. No digo que soy la verdad absoluta y definitivo, ¿no? No, o sea, está ahí, ¿verdad? Sí o no. O sea, bueno, pero el punto aquí que yo quiero explicar es que ni siquiera fue mi gurú, fue una voz de muchos, lo mismo del feminismo, los derechos de la mujer, es una voz entre un montón que ya venía así, una bola que ya venía así, ¿sí? Y por eso el GBC ya tiene instituciones o sea, es un rollo que no voy a meterme ahorita, no voy a hablarlo porque no es mi especialidad, tenía que volver, pero sí quiero hablar de la cuestión de Srila Prabhupada. Ahora bien, entre las preguntas, hay preguntas que pregunta el GBC, es que Srila Prabhupada, mismo en sus significados, hace declaraciones que no están fundadas por el Shastra y da opiniones a veces en el mismo significados, sí, da opiniones, pero ¿verdad?, de tipo social, así. Y la pregunta, si esas opiniones no están correctas, será que tiene equivocaciones? ¿Tiene equivocaciones, algunas afirmaciones de Prabhupada de tipo social y eso? Mismos significados que no están fundamentados con el Shastra, ¿se tiene que tomar como autoridad absoluta o no? Y ahí viene la respuesta hecha por todo ese comité, que mi gurú no crean que es la última autoridad, y no, es una opinión nada más entre todas. Y ahí viene la respuesta, y la respuesta que dio ese comité, que mi gurú lo ponen en votación, no es que mi gurú es la primera persona, la única persona que vota, es la única, es una entre esos 10 o más, que luego el GBC lo revisa y también lo votan si sí o no, ¿sí? Es que cuando Srila Prabhupada en algunas cosas que digamos, por ejemplo, el ejemplo está esto, que Prabhupada dijo que iba a haber una guerra mundial y que iba a ser pronto, así dijo Srila Prabhupada. Sin embargo, Srila Prabhupada lo pasó, y cuando le preguntó Ravindranath Thakur, dice que le preguntó, Prabhupada, ¿y por qué no ha venido la guerra? Como usted dijo, porque Krishna cambió de opinión. Cosas así, me explico, y punto, no fue así. Entonces, es interesante todo esto, es muy interesante, porque y es el tema, ¿no? Y mi gurú acaba de escribir un ensayo que se llama Entendiendo a Prabhupada. Y Prabhupada, es cierto, él dijo varias veces, como en la entrevista con el doctor Berfo, que la quitaron del karma, que antes estaba en el libro Karma, pero en la original está, en el primer canto del Bhagavatam también, cuando habla de la traducción, en el verso ese, Tabadvi Sargoyanatavi Plavo, que este va a crear una revolución, o que esté compuesto imperfecto. Prabhupada dice que él no es perfecto, les autorvengo. Yo no soy perfecto, no somos nunca perfectos, no clamamos ser perfectos, solamente Krishna es perfecto y omnisciente, dice, pero cuando repetimos las palabras de Krishna, nosotros estamos repitiendo lo mismo conocimiento perfecto. Es cuando esa es nuestra perfección, que repetimos las palabras de Krishna. Es cuando el gurú es perfecto, infalible, es cátedra, sus declaraciones, ¿verdad? Así, están tocando. Prabhupada fue lo que dijo Srila Prabhupada. Si ves la madre que... Entonces es bien interesante esto para nosotros entender a fondo esto, ¿no? Que hay cosas en que Srila Prabhupada, él reconoce, por ejemplo, en el primer canto, en la traducción del verso Tadvavi Sagoyatami Plavo, que va a crear una revolución, el Bhagavatam dice, reconocemos que nuestra tentativa de poner en un idioma que no es mi idioma madre, aunque él estudió en una escuela Scots College de inglés británico, dice, va a estar llena de defectos en el idioma, pero que cuando hay un incendio vienen los vecinos, aunque no hablen el idioma, uno se entiende para salvar a los niños, a la gente que está en el incendio. Prabhupada dice ese ejemplo, que va a haber errores, y es cierto que la traducción, las redacciones, Prabhupada tuvo un corrector de inglés, incluso un corrector de sánscrito, que todavía le checaba con el diccionario. Prabhupada sí tradujo, Prabhupada admitía que dijo que no era omnisciente. Pero ok, entonces sabemos, por ejemplo, en todas las religiones, como lo explican los especialistas que estudian estas religiones, y eso es un fenómeno real, que en las religiones siempre va a haber dos tipos de personas, digamos a nivel grande. Aquellos que son, ¿cómo se llama?, muy sencillos, así que ellos
Sí, sí, Prabhupada, ¿cómo le diré? Dijo que el día es noche, noche es día lo aceptan porque así Prabhupada es perfecto y son gente muy sencilla y viven muy felices y son muy santos, es muy reverencial esa postura, muy así inocentes. Y hay personas más filosóficas, más científicas, como dice Krishna, hay varios tipos de devotos, 4 tipos, que analizan estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos presentándonos a un mundo y tenemos que ver la realidad del mundo también, ¿no? Entonces ahí está escrito, yo lo puse un significado porque puse mi guru manda una reflexión muy interesante que dice que Prabhupada nunca aceptó y Prabhupada se enojó y expulsó discípulos que luego lo volvió a regresar porque decían que él era un Dios, que era una encarnación de Dios. Y se enojó tanto Prabhupada que los expulsó del momento, los prohibió. Pero varios de ellos que ahora son santos reconocidos, ascendidos, de no voy a hablar nombres, pero así dijeron. Y Prabhupada se enojó y los expulsó. Prabhupada estaba enojado con eso. Y Prabhupada no le gustaba que dijeran avatar o Dios, ¿sí? No le gustaba así, no, o sea, Prabhupada lo dijo en muchas partes que era típico de los engañadores gurús que decían que eran Dios, que eran avatars, todas esas cosas. Prabhupada lo dijo muchas veces. Bueno, pero el punto obviamente él manifestó cuál es la alma empoderada, directamente enviado por Krishna, o sea, eso es indudable, ¿no? Y Krishna es más, Prabhupada es más que eso, porque hay almas empoderadas por Krishna, se puede decir así, que no hicieron lo que Prabhupada hizo, de todo el mundo llevar la conciencia de Krishna, ¿no? O sea, Prabhupada es súper especial. Pero viene varios puntos que se han analizado, digamos, que se ponen en cuestión, es que tanto le influye a Prabhupada su background cultural, o sea, influencia, y si hasta dónde llega ese, digamos, con lo que se llama condicionamiento cultural, condicionamiento cultural. Por ejemplo, que a Prabhupada decía, yo prefiero comer cosas hindúes, no le gustaba más la comida hindú, comer berenjenas fritas y cosas así, eran gustos personales, ¿sí me explico? En eso. Y en cuanto no, aunque ese tema no está, yo digo, para mí personalmente es irrelevante. Si a Prabhupada le gusta más el puri que el sándwich, eso es irrelevante. O sea, pues no tiene, eso no le quita a Prabhupada su grandeza, su potencia. Que Prabhupada, por ejemplo, ya lo hemos discutido con su santidad Yadunanda Swami, director el primer director, rector, el principal rector de la universidad, primera universidad de ISKCON, autorizada, que con títulos así legitimados académicamente, ¿no? En academia y todo, que fue el Bhaktivedanta College de Bélgica. Sí, hablamos de un tema muy bonito sobre esto, ¿no? Que, por ejemplo, el modelo que usó Prabhupada histórico, que también lo usó Bhaktivedanta y Bhaktivedanta Thakur, más todo Bhaktisiddhanta, es de poner a Buda en el 600 antes de Cristo, y Prabhupada lo dice. Sin embargo, Jiva Goswami, Varahamihira, Kalhana y muchos historiadores védicos antiguos, Buda murió en el 1800 antes de Cristo, y eso lo dice también Jiva Goswami 2000 años después de Kali Yuga, o sea, hace 3000 años vivió Buda, no hace 2600, o sea, y los mapas historiales de Buda. Entonces Prabhupada, y también me dijo Maharaja, es que Prabhupada no estaba interesado en esas cosas insignificantes. ¿Sí me explico? A veces también dijo que los rishis escuchaban el Bhagavatam de ya casi hace unos 2000 años. Dijo Prabhupada, una que lo explicó ya de una sola. O sea, Prabhupada, esas cosas, detalles de historia, tan detalle, Prabhupada lo dijo. O el cálculo del átomo, dice, estos cálculos del átomo son muy buenos se los vamos a dejar a los especialistas. Yo no voy a dar aquí una cifra a esto, pero yo no soy especialista, aunque su bachelor era dirigido a las ciencias químicas, ¿no? Él dijo eso, de la química farmacéutica, con su licenciatura de Prabhupada. Y él dijo, esto no es una área, se ojalá los expertos. Prabhupada en el quinto canto le hizo una carta a Bhaktisiddhanta Damodar. Ustedes son científicos, expliquen todo esto. O sea, él los pone, pues ustedes deben de explicarlo científicamente. O sea, no es mi área. Prabhupada puso límites a su autoridad epistemológica. Y no es un pecado, y si alguien, esos puntos que se analiza, el GBC lo está analizando, hay un documento del GBC de ese cuerpo, y viene y lo presentamos, y sí. Ahora, esto no quiere decir, esto no, porque hay gente, o sea, es como en todas las religiones también, hay personas, digamos, que son equilibradas, hay personas que son, se le llama liberal, ¿cómo se llama esto? Ultraliberales, ¿no? Que reinterpretan al guru, hacia Jesucristo, ¿no? Así con lo que se llama teología liberal o teología naturalista,
modernista, que es esa teología en que ponen a la figura religiosa, la humanizan, ¿no? Por ejemplo, a Cristo o a Krishna, y esa es la que son estudios de historia, se maneja así influidos por el darwinismo, el naturalismo, ¿no? Y ponen así a Krishna como un ser humano ordinario, dicen que Krishna murió de un flechazo, ¿no? Era un rey, o era tres reyes que lo unieron en una sola figura con un rey del Rayaput, de una tribu llamada los Yagos, y así hablan de una manera así bien feo de Krishna, ¿no? Humanizándolo así. Es una gran ofensa eso. Y también, por ejemplo, de Jesucristo, ¿no? Que a lo mejor hubo tres Cristos, que Cristo, el Cristo celote, que era un guerrillero, el Cristo, y se amalgaron en el mito del Jesús mítico y el Jesús histórico, y empiezan así con toda esa discusión, y lo reducen a un ser humano, ¿no? Incluso yo he visto comentarios de sacerdotes de esa tendencia, ¿no? Que hasta dudan de la escritura, ya no creen en autoridad, y creen más, hasta son marxistas. De hecho, vienen de esas ideas marxistas, todas esas ideas, ¿no? Mundanos, de cosas mundanas así muy feas. Y así, hay en las religiones gente que le gusta esa especulación materialista, mundanizante. Y hay otra ateizante, ¿no? Mundanizante, y eso es sumamente ofensivo, ¿no? Y hay otra postura que es la de ser como los talibanes, fundamentalista, fanático, así que no, Cristo es más que el Dios Padre, así hay cristianos. Cristo es más que el Dios Padre, es más, es Dios en persona y más que el Yahvé celoso, no, este es el todo amor, el Dios todo amor, Él es el Dios supremo de todo, la máxima autoridad, y el que se ponga a cuestionar tantito, analices incluso, ¿verdad? Como había los ¿cómo se llama? Arianos, que Ariano era un erudito cristiano que decía que Jesús no era divino, era hijo de Dios, mas no era Dios. Digamos que Jesús era el hijo de Dios, ¿verdad? Pero él no era Dios, no era el Dios supremo. Mataban a los arianos, los mataban, los quemaban en hoguera. Y en todas las religiones hay ese tipo de fanáticos, ¿no? Que son personas que más bien tienen mucho odio, mucha frustración, y utilizan la religión para darle cuerda a su odio, a atacar figuras de autoridad, a blasfemar. O sea, lo opuesto a los otros, ¿no? O sea, son dos yin yang, ¿no? Dos pares opuestos, ¿no? Los banda mujena, ¿no? Dice que banda mujena superar la luz. Y una postura equilibrada es una cosa que entender, ¿verdad? A la persona como ella se revela, como Cristo se reveló así como Dios no dio lugar a otro lugar, Él no se reveló como un avatar, como un príncipe, un ser humano, no, Él como Bhagavan en persona en el papel de un príncipe, ¿sí? Y Bhagavan en toda su opulencia, como el Suma Purusha, disfrutador de todo, ese es Bhagavan, Krishna, ¿sí? O Chaitanya, dice cómo como Bhakta Rupa se manifiesta, si se fijan, eso es su identidad, Bhakta Rupa, así, ¿no? Y digamos, los acharyas Vaisnavas, también los acharyas han hecho tantos estudios para entender la autoridad de todas las escrituras. Jiva Goswami, por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que Baladev Vidyabhusana y también Jiva Goswami, Krishnas Kaviraj, en su Chaitanya se dedica a profecías de por qué Chaitanya es Krishna? Explica teológicamente su posición ontológica como la divinidad suprema. Todo el primer Adilil es para eso, que no eran personas simplemente ordinarias, que porque era encarnación. ¿Por qué creen ustedes que los acharyas han hecho tanto lío sacando todas las profecías del Señor Chaitanya? ¿Por qué creen ustedes? Si no es necesario revisar todas esas cosas. ¿Por qué escribieron los Tastva Sandava Jiva Goswami? ¿Por qué? Para establecer la autoridad de lo que dijo Chaitanya. ¿Por qué escribió el Bhakti con tantas citas Rupa Goswami demostrando la enseñanza del Señor Chaitanya? Si pues, Chaitanya dijo y se acabó, ¿no? Chaitanya siempre dijo cuál era nuestra... O sea, mismo Chaitanya explica de una manera, exposición del Guru, exposición de Krishna, todo, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que dejaron tantos libros sobre todas esas cosas los acharyas? Para que quede claro. Entonces, ¿qué es el pecado? O sea, pero los talibanes, Bhakta talibanes así furiosos, llenos, los celotes, ¿no? Los celotes llenos de odio, de ISKCON. ¿Qué es el pecado? Que ahora el GBC esté revisando para establecer un Prabhupada como él se revela. No como queremos inventarle un Prabhupada Dios, no, un Prabhupada omnisciente que Prabhupada nunca dijo que era. Prabhupada es una persona que está más allá de nuestras limitaciones mentales, ¿sí? Y nosotros, ¿verdad? No ponemos detallitos así. A mí no me quita nada de fe que Prabhupada es un modelo histórico que no es el modelo histórico, digamos, que son los sabios védicos, que es muy acertado,
Prabhupada no estaba, él no dijo, yo no estoy interesado en eso, él lo dice, en los textos sagrados así se maneja, no está en tanto detalle así de histórico, eso no es el fin de la escritura, es enseñar la filosofía, ¿sí? Por ejemplo, y no es porque por eso Prabhupada no está mal, o sea, Prabhupada no pierde su pureza, su santidad, su posición, su estatus digno de darle toda nuestra fe por un detalle de que, o porque no sabía física, o porque no sabía, no sé, X materia, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, Prabhupada no vale por eso, Prabhupada vale por toda la enseñanza que dio, de las tan rica, tan elevada, tan profunda, que una vida no podemos... ¿eh? En una vida no podemos entender así la Prabhupada, no puedo ni abarcar toda la obra, es tan rico, nada más la pura introducción del Gita, cuando la leo digo, wow, tanta riqueza de sabiduría que hay aquí. De veras, o sea, ni siquiera podemos alabar, pero no es ningún pecado, ¿sí? De que hablemos de algunos aspectos. Ahora, lo que han dicho mismo el GBC y todo, y los detalles que se están tocando así, no son definitivos, son temas que también son debatibles. Fueron mi guru mío ha dicho, no, porque en estos temas, como brahmanas, porque se le preguntó a mi guru, le preguntaron, ¿qué es malo que sus discípulos analicen críticamente algunas declaraciones de cómo actualizar algunas afirmaciones que dijo Prabhupada, así, ¿no? Todo de cómo entender a Prabhupada, y las cuestionen de una manera filosófica, con shastras y todo eso? Dijo él, entre brahmanas, eso es lo correcto. Krishna dice que usar buddhi, la inteligencia, y cuando es de una manera respetuosa, calmada, sin agredir, sin insultar, simplemente presentando que ese es el deber de Brahma y que tenemos que tener discusiones calmadas, sobre estos temas, porque es muy importante. Si no, al rato vamos a tener como el cristianismo, que Cristo es más que Dios Padre, ¿no? Así, al rato, Prabhupada es Dios y más Krishna, conciencia de Prabhupada, y ya esas vocecitas por ahí suenan por ahí de repente. Vamos a hacer conciencia de Prabhupada. Prabhupada es más que Krishna. De hecho, en el libro de los niños, Krishna's Children, es una antropóloga de las primeras que estudió el movimiento, dice que con el futuro van a pensar los seguidores que Prabhupada era Krishna mismo. Y eso es una ofensa, que Prabhupada lo dijo tantas veces que estaba mal. Dijo que estaba mal. ¿Sí me explico? Entonces, el hecho de que el GBC, el hecho de que... ¿verdad? Y mi guru es una voz entre tantas que no es la autoridad, menos ahora, ¿no? Porque mi guru, por eso nadie le cayeron muy duro, y es verdad, le cayó muy duro el GBC, y él pidió una disculpa, oficialmente reconoce que él no fue su intención normalizar ninguna conducta fuera de los 4 principios, que aquí habla de la vida en familia, que solamente la vida sexual es entre esposo y esposa, bajo el matrimonio sagrado, con el fin de procrear una familia de hijos sagrados conscientes de Cristo. Eso es el sexo único válido en nuestras tradiciones, ¿sí? Hay detalles de lo que dice el Bhagavatam, que los sanskaras son para las 3 órdenes más elevadas, obligatorios, y para la gente que es Shudra, nada más dentro del sanskara del matrimonio. Esto lo dicen los dharmachastras, pero eso se llama sexo ilícito, que es con el fin de tener hijos, ¿verdad? De procrear hijos, y dentro del matrimonio sagrado, ¿verdad? La pareja sacradamente casada ya puede tener hijos, puede vivir y procrear hijos, consciente de que tener hijos, y educarlos. Y presentamos muchos hijos de esos, muchos niños. Y los brahmanas sí, ¿verdad? Y los chatres vaisas deben de seguir estrictamente cantar las 50 rondas una vez por mes, a los 5 días después de la menstruación, una vez por mes encargar hijos, y así tener hasta que tengan hijos, porque van a venir hijos. Mi hija sí nació después de 18 años de que estábamos casados, y es una niña muy devota por los sanskaras. Entonces eso es lo que dice Srila Prabhupada, es el ideal de los brahmanas. Y para los que no, para la gente en general que no es brahmana, ni chatra, ni vaisha, puede seguir nada más dentro del matrimonio sagrado, ¿sí? Esto lo dicen las escrituras. Claro, lo ideal es que también, y al fin de cuentas es desapegarse de eso, cantando. Esa es la única vida sexual que nosotros reconocemos. Mi guru lo reconoce ahí, que él no quería dar intención. Él hablaba de animar a todas las personas, ¿verdad? Como hay programas de congregación que animan a la gente que vaya poco a poco dejando seguir los 4 principios, ¿sí? Y a partir de eso lo empezaron, y sobre todo cuando empezó el programa Krishna West, le cayeron muy duro, ¿verdad? Porque hay cosas que son ciertas, que el movimiento tiene que, porque ahorita casi en el 99% del mundo, el ISKCON es ISKCON hindú. Tenemos puros hindúes. Hay templos en Estados Unidos, como llegas a Houston, son puros hindúes.
casi no hay occidentales y las clases dan puros hindúes, van al programa puros hindúes. Hay más hindú, es India pero modernizada o contemporanizada. Una India así, pero es, hay cuenta India, y son buenos, los quiero mucho los devos, son muy lindos. Está Krishna Kripa nada más, Prabhu, que no deja, siempre está ahí está sirviendo, como su hijo que siempre estuvo en Houston, ahí está sirviendo a Radha Madhav, ahí tenemos oportunidad cuando vamos a hacerle puya. Pero me refiero, y son buenas gente los devotos, digo, son muy lindos, pero me refiero a que no hay occidentales, la gente no occidentales no se acercan. Es un tipo como los templos hindúes, un cultural hindú, y no es un pecado, pero también tenemos que predicar a los occidentales. En otros templos nada más se da en hindi la clase porque ya no van nadie, no hay ni los devotos muy buenos para criticar, sí, los ISKCONs, hinduizó, que no sé, pero ni van al programa, no van a hacer servicio, porque así son los criticones. Nunca los ve haciendo puya, no los ve haciendo, la mayoría, no digo todos, pero digo, deben de estar haciendo servicio. Por eso, ¿qué culpa tienen los hindúes de que los occidentales no van a los templos? ¿Qué culpa tienen los hindús, los devotos hindúes que sí van a hacer servicio? Pero es un hecho que el bonito no puede quedar con puros hindúes. Uno va a los templos, a Los Ángeles, yo fui un Janmashtami allá en el año 88 cuando iba a ir para India, estuve allá como 2-3 meses en Los Ángeles, me tocó un Janmashtami y miren, había como 5,000 personas en el Janmashtami, y claro, realmente eran hindús que acá y acá. Yo fui un Janmashtami en el 2014 por ahí, si había unas 100, mismo con hindús, unas 100 personas era mucho. Y los devotos ya puro viejito como yo, así puro más viejito que yo, viejito como yo. Y ahora que acabo de ir hace poquito, fuimos era en el 2019, vi uno o dos brahmacharis que no eran americanos, eran mexicanos, casi eran latinos, ¿verdad? Mexicanos, americanos. Y mismo los devotos en el programa, nada más van unos que son, unos cuantitos van al programa, ¿sí? Van más hindúes. ¿Qué culpa tienen los hindúes de que ellos sí van? Entonces, en cambio hay un Bhakti Center más adelante, cerca de la playa, que abrió Radhana Swami, me equivoco, me dijo Chandrasekhar, estaba Chandrasekhar, mi cuate Chandrasekhar, Mesías Chandrasekhar, estaba allí y me platicó que en el Bhakti Center hay unos cosas que tienen Maharada Swami, que es un programa tipo Krishna West, que van de occidental los devotos, y en la mañana ese programa así tradicional, pero en la tarde el programa es tipo Krishna West, se llena de jóvenes occidentales. Entonces, por eso Krishna West se hizo porque tiene la estructura sociológica y bien establecido con las reglas de programas, todo estricto, para que la gente occidental también no sienta esa barrera cultural. En México no tenemos el problema porque casi ni viene gente a los templos. Mismo en la Ciudad de México antes estaba lleno de invitados los domingos, ahora no. Yo me acuerdo que no cabían los domingos 400 personas que iban al templo y mucha gente nueva. Y ahorita no, incluso van muchos hindúes y van, ¿cómo se llama? Más los viejos unos cuantitos de los viejos de la congregación y así, ¿no? O sea, el problema está la crisis que tiene el momento de poca asistencia, los devotos están más en el arte, en el akama, en el desarrollo económico, y eso no es culpa de los hindúes, nada. Entonces, que haya programas para que los occidentales no sientan esa barrera, programas puente para que se puedan acercar, como restaurantes, hay muchos programas puente. Babita Swami ha dicho un gran éxito con eso, que haya programas así para atraer a la gente. No es relativizar a Prabhupada, esto no, o sea, relativizar a Prabhupada ¿en qué? ¿Quién ha dicho que Prabhupada no es el enviado de Krishna Mahayana? ¿Quién ha dicho, yo quisiera una sola vez que digan, yo no creo que hay una persona que no lo quieren poner como un Dios infalible, porque ni Prabhupada se presentó así como un Dios infalible, pero ¿quién no puede reconocer la posición de Prabhupada? ¿Quién ha dicho, ahora lea más este libro y no el de Prabhupada? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién? ¿En dónde está? Ah, no, pero la gente que nada más está criticando, ofensores, como Ramachandra Khan, y su vida se está destruyendo así, y luego dice, ¿qué han hecho ustedes por Krishna? ¿No? ¿Qué han hecho? Los discípulos de mi guru, yo son insignificantes, los discípulos. He predicado congresos, he creado congresos, he hecho congresos para predicar las enseñanzas de Krishna, he escrito libros de Krishna, que la academia lo está recibiendo, ensayos, artículos sobre Krishna, Prabhupada, todas las glorias de todo eso, y está siendo muy apreciados. A mí me escriben todos los días académicos agradeciendo, tanto occidentales como hindúes y de todos lados. Les han gustado la antigüedad del Bhagavatam como Prabhupada lo estableció. Todo eso lo hemos presentado. Estamos distribuyendo libros desde hace
42 años tengo distribuyendo libros. Antes hacía cara a cara y como los de buenos camiones y eso. Ahora no, pongo mi estante de libritos y vendo libritos. No vendo tantos, pero vendo libritos de Krishna, de Prabhupada y todo. Entonces digo yo, pero muy bueno, blasfemar, porque así es el canibalismo social. Canibalismo social es así, ¿verdad? Es así, se llama darwinismo, canibalismo social, en que la gente nada más está viendo cómo, puede ser a la ventana, ¿verdad? Cómo comerse uno al otro, hay gente así caníbal social, ¿no? Que nada más tiene como sopilote, ¿no? Viendo cómo buscar carroña, buscar las llagas. Las moscas siempre andan buscando la basura, lo sucio, donde hay una llaga, ¿no? Vea una mosca y no se va a ir a parar, por ejemplo, donde hay perfumes, no, se va a parar donde huela feo, ¿no? Ahí se para la mosca. ¿Serio? ¿Y la abeja dónde va? La abeja donde está la dulce, la miel. Así la gente busca faltas, los criticones, ¿no? Así, mindacas, ¿no? Blasfemos, así. Les encanta andar viendo cómo ofender. No, y ni siquiera estudian, ni siquiera, como me tocó uno ahí, ahorita que sacó ahí a blasfemar, uno que empezó a hablar y ni siquiera checó si era devoto o no era devoto, porque contesté con mi Face, que es mi Face oficial civil que tengo en mi celular, para cuestiones así de prédica en la academia y cosas así civiles y eso, y predicarlos ahí, y estoy contestando a una persona también que atacaba de sofista a mi gurú sin mostrar por qué era un sofista. Y luego le posté que eso se llama apetito de principio. Tengo que demostrar parte y por parte. Si ha dicho, mire, es un sofisma por esta razón, sofisma de este tipo. Hay varios tipos de sofisma. Sofisma de tránsito, sofisma de foros, sofisma ad populum, argumento ad ridiculum, el sofisma de ad hominem, ataque a la persona. Hay muchos sofismas. Falsa asociación, ¿verdad? Retórica denigrante, en fin, hay muchos sofismas, pero muestra qué tipo de sofisma, es un argumento, oh mira, si es un sofisma, se le hace llegar en este caso a la autoridad, así de sencillo. Sofisma, la madre Riasaskara, vamos a aclarar aquí, sofisma es un argumento, hay tres tipos, ¿sí? Digamos, de errores, argumentos falsos de lógica, una lógica falsa. Primero es un argumento que parece lógico, pero que en el fondo es ilógico y es irreal. Puede ser, pero es irreal, sustenta una falsedad. Y hay tres tipos: el paralogismo, que es algo inconsciente, que no se hace con intención mala, simplemente es un error de lógica; la falacia, que es un error meramente lógico, el error, me explico, que no se hace con intención sino de defender algo de una manera, de una lógica que uno no está consciente que es una lógica errónea. Y el tercer se llama sofisma, ya, cuando es con toda la intención de desorientar y de ¿cómo se llama? De desorientar y engañar por no dejarse. ¿Sí? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Cuando una persona dice, vamos a poner, esta persona es un sofista, ¿sí? Pero no muestra nada más, se llama a petición de principio, petito de principio. Es el primer sofisma. Tienes que demostrar primero antes de afirmar, si no es a priori, por lo tanto simplemente una manipulación. Y los que argumentan en la política, en la demagogia, utilizan mucho ese tipo de sofismas. El otro se llama ataque ad hominem. Por ejemplo, alguien me dice, no, es que tú estás mal, porque tú eres esto, tienes esto. Buscan defectos en uno, ¿sí me explico? Apelando defectos del pasado, del presente, o te equivocaste en otra cosa. No, tú eres, por ejemplo, tú hablas así de Acharya porque eres discípulo de él. Así, ¿me entiendes? Es un ataque a la persona, o sea, ¿y qué que sea discípulo de él? ¿Qué tiene que ver eso? El punto es ver si mi argumento es perfecto o no, si está bien planteado, ¿sí me explico? Así. O por ejemplo, me acuerdo una persona, ahí en este debate, creo que usted lo debe haber leído, Mar, incluso hago un comentario, porque una persona ahí muy, que se muestra de verdad nada ética ni educada, me dijo cuando yo le dije, vamos a llegar a tu gurú tus insultos, porque ya son varios insultos que ha dicho en nuestros foros, en nuestras clases, y fue a insultar a mi gurú sin motivo, nada más porque sí, per se, sin demostrar, sin demostrar. Entonces yo le dije, lo vamos a tener que decir a su maestro de usted, ¿sí? Porque él dice que mi gurú, bueno, si es cierto que este es tu gurú, vamos a decir, y me dice, jaja, ¿te pareces a la Popi amenazando aquí, cosa? Salió un argumento a ridiculum, en lugar de demostrar, me quiso ridiculizar, te pareces un niño tú, quién sabe que eres un infante, y así, ridiculizando. Y sí es cierto, sin duda que eso es muy válido para ganar el premio académico de la comedia. Hay academias de comedia, ¿verdad? Pero los payasos, los comediantes, los payasos, existen hasta en cualquier fiesta mundana, hasta la de los niños, ¿no? Es muy común, payasos.
pero eso no es ciencia, no es lógica, no es racionamiento. Es simplemente argumento a ridículo. O sea, no volví a demostrar y hasta la fecha no demostró. Si me salió, es que tú borraste y ahí lo demostré. No es cierto. El que yo te borré estabas insultando. Yo le dije, vuelve a escribir, escríbeme con todos los insultos que dijiste, así, con toda la toxicidad, las palabras irreverentes con las que está dirigido a mi gurú. Vuélvelo a decir para presentar, pero no lo hizo porque sabe que sí se lo vamos a hacer llegar a su maestro, a ver si es que, pero sucede que esa persona no acepta ninguna autoridad, la verdad, y sí vamos a hacerlo llegar con el debido canal adecuado, así, porque no es adecuado. Además, por ejemplo, yo puedo tener un problema con algún gurú, a ver, en la administración a veces nos molestamos con cierto maestro, cierto líder que tiene discípulos y muy respetable, pero yo no voy con los discípulos y decirle, no, tu gurú, o sea, eso no. Es como una familia. Los hijos, si yo me molesto con mi hermano, yo no voy a decir a mis sobrinos, no, tu papá, porque eso es una falta de educación. ¿Por qué? Porque mismo que mi hermano tuviera un error, hicieron un error conmigo, no es bueno que los hijos escuchen eso porque pierden el respeto a la autoridad y ellos necesitan tener respeto a la autoridad para poder crecer sanamente. Eso es, la psicología lo dice. Pero estas personas esas personas no tienen la mínima educación, son gente, pobre gente, quién sabe qué comen, qué consumen, quién sabe que están así, ¿no? Están muy frustrados y ya sería un estudio, soy psicólogo, ni psiquiatra, para saber qué problemas tienen. Pero sí, así es. Entonces así es la cuestión, ese es sofisma, madre. Entonces, sí, esos argumentos falsos, además para manipular. Y esa gente, pobrecita, son gente que quiere tanta atención, son gente que en ellos se sienten, quieren que los escuchen sus tonterías y se victimizan. Ay, yo, lo siento, perdóname, estaba bromeando. Siempre se victimizan. Y luego hasta se comparó con Jesucristo, con Haridas Thakur. ¡Qué megalomanía! Sí, ya sé, a mí siempre me insultan cuando digo la verdad, porque así, o sea, es completamente gente que tiene complejo, la autovictimización es de gente también con algunos trastornos. Ya son problemas de antisociales, ya tienen, ves que solo los psicólogos saben, yo no sé mucho de eso, no quiero por eso dar mi juicio de valor sobre ese tema, pero sí son personas que tienen problemas. Y hay mucho en ISKCON, bueno, no, en internet no son muchos, o sea, no llegan a muchas, pero sí son muy videntes, gente que escribe así, vaya, no, cosas que no. Luego hasta es penoso, la gente civil busca cosas de Krishna Prabhupada y salen esas páginas de gente venenosa, amargada, e incluso apóstatas, que también es otro tema que podemos dar una clase sobre el fenómeno de la apostasía, la gente que se vuelve enemiga, que llegó, que intentó ser devoto de Cristo, luego se fue, y esa gente, por ejemplo, esos tóxicos, les voy a mandar los links, o le deben de mandar los links, ¿sí? Le voy a decir a otras que se los manden, de esa gente que ataca, que realmente insulta a Prabhupada, que realmente está ofendiendo, que yo sí les he enfrentado, yo sí les he mandado videos científicas de todo, yo sí los he, algunos han callado a partir de que me han tenido, eso sí los he refutado, y chistoso que hasta saben reconocer, se quedan callados, algunos no están muy mal. Esa gente deberían dedicarse a atacar, a defender a Prabhupada, no contra los Vaishnavas, que han dedicado su vida, toda su vida. Por ejemplo, en el caso de Sila Charyadev, su esposa, ex esposa, la madre Ananya Mayari, ha declarado que ellos se casaron como normal, pero dice que él siempre se portó un caballero, que nunca, digamos, tuvo ningún trato normal que tenían las parejas, ni romántico ni nada. Él estaba absorto en Krishna. O sea, que la asociación más íntima que debe hacer vayan junto y leer el Bhagavatam, fue su máxima asociación íntima. Y él vivió como un poquito más de un año con ella. Y él tomó sannyasa a los 23 años, 33 años. Es como ahorita me preguntan a mí, si yo me inicié al año de estar en el movimiento, ¿no? A los casi un año, menos de un año, sí un año más o menos, no menos de un año, como 9 meses, de haber sabido lo que significa la iniciación. Yo había iniciado cuando tuviera ya 20 años, porque es una responsabilidad bien grande. Y lo he seguido, gracias a que me ha permitido estar aquí siguiendo mis votos y eso. Pero yo me refiero a que, ¿cómo se llama? A eso mismo, ¿no? Si yo he sabido que era hacer sayas, yo he topado muy después de esa charedea, pues claro, porque la verdad que sí es una situación fue una situación así que, era el entusiasmo tan grande. Y fíjense, 23 años, está el estudio hecho de toda su vida, cómo fue Charedeva, ahí está fijo en su orden de sannyas. Blasfemos, inventores de leyendas, de mitologías, existen, ¿no? Que inventan, sean de todos los maestros espirituales.
Hay páginas de gente que tiene mucha creación mitológica en su mente, ¿no? Inventa mitos de todos. Así es la gente, ¿no? Así se inventa mitos y todo. Pero y esa gente por eso muere joven, a los 50 años, ¡pum!, se muere, van a los psiquiátricos, les da cáncer, se mueren por ofender así a las grandes almas. ¿Sí? Y así, ¿no? Pero mi gurú ha sido un sanyas, ¿sí? Y ahora vive como abaduta, ¿no? Ahí están las últimas clases que están en Atlanta, ¿no? Con su ropa de sanyas. Es el modelo que yo sí lo conocía, a mí me gusta verlo de ropa de sanyas, ¿verdad? Aunque también convivo, cuando he comido con él, así que he estado sirviente, ¿verdad? O sea, ¿no? Pero me refiero así a que, ¿cómo se llama? Es algo muy interesante todo eso. Entonces, sí. Entonces, sí le ha hecho una vida, el Bhagavatano, Prabhupada, este devoto que ha su registro en sánscrito, nunca lo hizo, no pudo, dijo, termina de traducir, no pudo. Y Prabhupada dice, solamente lo puede hacer un alma liberada. Él se puso a traducir, pidió la bendición de GBC y empezó con Gopi Parana, le ayudó nada más a la traducción de los comentarios y él así. Y al año ya estaba el primer capítulo del 11º canto del Bhagavatam, el 14. A los 2 años estaba el otro, el tercero, y nada más le dejó los últimos capítulos del 10º canto, unos, no sé, no me acuerdo cuántos, me dijo ahí, los últimos, creo, 10 capítulos se los dejó a Gopi y a Gravida. Todo lo demás los hizo él. Y en un periodo de 6-7 años, así. Los devotos atestiguan cuando él traducía, que él se metía, ahí se quedaba, y el devoto sirviente dice que hasta le daba masajes porque se quedaba y se dormía en el escritorio. Decía, no quiero dormir, quiero terminar. Y en un total samadhi. Hizo una cosa, él como sanyasi, en Latinoamérica solo había 4 templos en Latinoamérica y un libro traducido. Él llegó y un año a 2 ya había 20 templos en toda Latinoamérica y había un puñadito de devotos, y después de él llegaron a ser miles de devotos. Casi llegó como unos, no sé si 5.000 devotos en toda Latinoamérica. Y abrió 25 templos en las principales ciudades. El Sankirtan, México llegó a tener, toda su zona llegó a tener primer lugar sobre la banda de Radha Damodar. Se distribuyeron miles de libros, millones de libros, porque él impulsó el BBT en español, empezó el BBT en español, se tradujo al español, sacaron tantos libros, fue una cosa, una explosión. Él hizo el boom de Latinoamérica. Por él, Latinoamérica es como lo que es, sacrificando su vida en viaje, y terminó con 2 paros cardíacos, tanto viaje, tanta descompensación de los viajes en avión de arriba para abajo, y terminó con un paro cardíaco, 2 paros cardíacos, y tuvo que quedarse así, ya bajarle un poco y empezar a cuidar su vida, porque sí estuvo enfermo, muy enfermo, y siguió traduciendo el Bhagavatam así enfermo. ¿Quién hace eso? Luego él, por esa hora, está en las universidades de ISKCON, las impulsó, y hay muchos otros académicos. ¿Por qué? Porque él impulsó todo eso. Él ha hecho grandes revoluciones, un servicio que Prabhupada siempre lo apreció mucho. Y una vez unos devotos se quejaron por sus clases bien fuertes, ¿no? Bien duras que daba. Y sí, porque él es así, tan suave como una rosa, ahí te más tan duro como un relámpago. Y como dice Chaitanya Mahaprabhu, que esa es la cualidad de las grandes almas. Y ¿cómo se llama? Y fueron que es que Maharaj es bien pesado sus clases ya. Y dijo él, ¿pero qué es la diferencia de Prabhupada entre yo y él? Eso me lo contó Virabajo Prabhu. Está hay una conversión de Prabhupada. ¿Qué es la diferencia? Él sigue los 4 principios, sigue los 4 katas, ¿qué es la diferencia entre Nanda Maharaj y yo? Así dijo Prabhupada. Imagínense que dijera eso. Y él Prabhupada dijo esto. Hay una clase en que dice, los Goswamis de Vrindavan, ese lo escuché, me lo enseñó también Prabhu Virabajo cuando estuve en Los Ángeles. Los Goswamis de Vrindavan, Rupa, Sanatana, dice, yo también tengo mis Goswamis, aquí está. Y dijo 2, uno, este Goswami y otro, y dice, y Hridayananda Goswami. Y de ellos solo nuestro guru ha sido que ha estado fijo, sin ningún detalle en su vida. Digo, comprobado, porque chismes, como dice, a nadie más casado aparte de Krishna que a mí, aunque nunca me invitaron a la boda, ni supe quién fue la novia, ni nada, pero siempre andan casándolo en el imaginario colectivo de los criticones, ¿no? De la fantasía, la mitología, así que lucubre mitologías así, ¿no? Es terrible todo eso, esa gente, en el imaginario colectivo, ¿no? De esa gente tóxica, ¿no? En fin, podemos hablar una clase de las glorias de mi guru y las glorias de Prabhupada. Y realmente un devoto, yo personalmente me cuido mucho de
mismo que he visto administrativamente detalles de algunos líderes que son muy santos, pero son cosas administrativas, y yo, la verdad, me quedo callado, y menos con sus discípulos, porque es una gran ofensa. Yo no, esto Cristo no lo complace. Lo que aguanta, yo digo, si uno quiere, si realmente yo veo hay un error, se le hace ver la autoridad adecuada, con las pruebas adecuadas, este error, ¿verdad? Y en un lugar adecuado, pero no ante discípulos, no ante, eso es una falta de ética, una falta de, ¿no? Y obviamente así esto. En fin, es un tema muy, muy grande que tiene mucho que alimentar y cortar. Es un tema muy bonito. Y claro, Prabhupada, es más, yo no creo que haya mente en el mundo que podamos entender así la Prabhupada. Está más allá. Y realmente el hecho de que el GBC tiene esas preocupaciones de algunos puntos es algo normal y sano. Lo han hecho los acharyas previos, lo han hecho toda la escritura, así se maneja. Y no es un pecado. ¿Sí? Y hay que, ¿cómo se llama? Y también no lo porque lo diga, X que nos diga ya es definitivo. ¿Sí me explico? O sea, es la última, no, las conclusiones últimas de los, a cómo se venden, se las da el GBC, en última es la autoridad del cuerpo gobernante de nuestro movimiento, después, ¿verdad? Y obviamente también, como dice mi gurú, también mis tesis de ese tipo no, son también dignas de ser debatidas, se pueden debatir como caballeros, respetuosamente se presentan, en estos son mis errores, y sobre todo en el ámbito adecuado, no ante discípulos que pueden, pues así, ¿no? O sea, malentender, ¿no? O sea, no. Bueno, es una clase muy interesante, realmente Prabhupada es una figura tan elevada. Y él ha dejado todo para los 10.000 años de Kali Yuga. Ahí están sus enseñanzas tan puras, tan maravillosas. Realmente, yo no creo que haya, ni siquiera desde el punto de vista histórico y filosófico, exista un filósofo como Prabhupada. Entender su gran labor, su misión. Ahora, ya espiritualmente, teológicamente, lo que él, su capacidad de análisis de la realidad, su sabiduría. Si la Prabhupada es especial, realmente. Realmente Krishna, por algo lo puso donde está. Y es lo que es. Y no deja de ser elevadísimo, no deja de ser lo que es Srila Prabhupada. Y el más grande logro de Prabhupada es la misión en la vida de un maestro espiritual es que tenga discípulos totalmente puros. Y Prabhupada de una manera un maestro espiritual, un acharya, digamos, nunca, un acharya no es extraordinario, pero entre los acharyas era un super acharya. Entonces él dejó un ejército de devotos, como dijo Krishna, que gracias a mi Namo Pasaka, mi adorador santo nombre, va a ir a todo el mundo a difundir mi santo nombre y creará Vaisnavas tan puros por 10.000 años para poder purificar Bharatavarsi y los ríos sagrados y al mundo entero. Esta es la profecía de Krishna, ¿sí? A diferencia de los que dicen, porque hay gente que también piensa que la era de oro de Chaitanya acabó cuando Prabhupada partió del planeta. O sea, hay tantas cosas erradas de gente que difunde cosas tan desinformadas, ¿no? Pobre gente. Lo bueno es que cada vez son menos, ¿no? Eso es, ya están yendo y sus mismas ofensas hacen que se vayan más rápido. Y su destino, pues Hare Krishna, Dios los bendiga mucho, los perdone, de veras, pobres almas, ¿no? Ofendiendo, creen que ofendiendo a Prabhupada van a salvar el mundo, ofendiendo a los seguidores de Prabhupada, a las almas que han dado su vida por Prabhupada. Y si algo es debatible, se puede debatir respetuosamente, con evidencias, sin insultar, como dice el Krishna, ¿no? Hablar la verdad de manera, citando las escrituras, con palabras adecuadas que no ofendan. Y que la persona en Tamaguna que siempre dirigió una dirección equivocada y son expertos en insultar. Eso es Tamaguna. Insultar, así insultar, sin fundamento ni nada, ¿no? Así es. Vociferar y... No, son gente que requiere otro tipo de problemas. Tiene otros problemas, pobrecitos, Dios, hay que entender eso. Pero sí hay que evitar esas compañías completamente. Bueno, muchas gracias por su fina atención. Vamos a parar aquí. Gracias María Sáscara por sus preguntas y seguirnos. Todas las glorias a Srila Prabhupada Ki Jai. Prabhupada Ki Jai.